Hola amigos, que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno y tú ya me conoces. Es un gusto siempre estar contigo en una clase más de la palabra de Dios. Hoy estoy muy contento, bueno, es la primera grabación de este año, pero también es la primera vez que vamos a grabar acerca del Evangelio de Juan. Como tú sabes, esta serie de fe, esperanza y amor ha abarcado a tres de los discípulos de Jesús, que con el favor de nuestro Dios eterno podemos acercarnos a la palabra de Dios con ellos. Y uno es precisamente el apóstol Juan. El otro, si Dios lo permite, será el apóstol Pedro. Y finalmente estaremos en este ciclo anual estudiando también palabras, enseñanzas del famosísimo apóstol Pablo. Bueno, pues como te decía, estoy muy contento porque hoy comenzamos este estudio del Evangelio. Ya concluimos las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y ahora estaremos viendo este primer Evangelio. Y a manera de introducción, te quiero decir que este es uno de los evangelios más conocidos, es uno de los más leídos, porque la iglesia se ha encargado precisamente de que las personas lean esto por primera vez en las escrituras. Claro, tú has estado aprendiendo conmigo, ¿verdad? De que es mejor comenzar a leer un libro desde el principio. Y bueno, ahora ya toca que veamos el Evangelio de Juan. Uno de los aspectos sobresalientes cuando nosotros nos acercamos a los evangelios es que, a pesar de que los 4 evangelios, es el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan, todos ellos hablan acerca de Jesucristo, pareciera que todos tienen algo diferente que decir. No es que se contrapongan, no es que se contradigan. Hay por ahí algunos que empiezan a buscarle 3 pies al gato. No, lo que pasa es de que todos ellos se confirman. Cuando tú ves una historia, cuando tú ves algo que acaba de suceder, por ejemplo, acabamos de ver en las noticias un accidente, ¿verdad? En el sistema ferroviario de la Ciudad de México, conocido como Metro. Y algunos de los que estaban allí empezaron a dar su versión, la versión de los hechos. Unos decían que se oyó un ruido muy fuerte allá en los andenes. Otros hablaban de que la gente salía corriendo. Otros decían, bueno, yo sí oí algo, pero no fue algo tan fuerte. En fin, cada quien daba la perspectiva de un mismo hecho de acuerdo al lugar, al momento donde ellos estaban. Eso no significa que se estén contradiciendo, sino más bien significa que no se pusieron de acuerdo y que todos están dando la versión de cada uno de ellos respecto de un mismo hecho que ha sido veraz. Bueno, algo similar sucede precisamente con el ministerio de nuestro Señor Jesús, con el ministerio de Yeshua, el Mesías. ¿Por qué? Porque cada uno de los evangelistas ha dado una perspectiva distinta y lo que sucede es que se complementan. Y obviamente sí sería muy bueno que, además de este estudio de Juan, tú también puedas continuar este estudio leyendo, por ejemplo, la carta a los Hebreos, ¿verdad? Te va a ayudar mucho precisamente por la perspectiva de Juan. Es muy importante que tú y yo conozcamos y sepamos quién es Jesús de Nazaret, quién es Yeshua, quién es el Mesías. Es importante que lo conozcamos de manera personal, que tengamos una perspectiva personal de él. Y bueno, yo obviamente la tengo con respecto a lo que yo he vivido con él, pero también a lo que yo he aprendido de las escrituras, porque ellas me van dando una pauta mucho más correcta, mucho más certera de quién es Jesús de Nazaret. En lugar de basarnos en las opiniones eclesiásticas, ¿verdad? En lugar de basarnos en opiniones culturales de Medio Oriente, en lugar de estar viendo, pues, qué dicen los concilios, ¿verdad? De la cristiandad, o estar viendo las opiniones judías, lo mejor que tú y yo podemos hacer es recurrir a las escrituras. ¿Por qué? Porque gente como Juan es gente que lo conoció en persona y te puede decir exactamente qué es lo que decía, qué es lo que pensaba, qué es lo que en realidad él vino a enseñarnos. Este evangelio se data, o bueno, muchos lo tienen fechado más o menos por el año 90. Tú vas a encontrar que en muchas Biblias se dice que es en el año 90. Sin embargo, yo creo que se escribió antes del año 70, porque para Juan, como cualquier judío del siglo I, y sobre todo el apóstol Juan, que por su perfil personal
Para él el templo ha de haber sido de las cosas más importantes en su vida. Juan no lo menciona ni aquí ni en el Apocalipsis, así que coincido con algunas otras personas que pensamos que los evangelios y en sí todo el llamado Nuevo Testamento fue escrito un poco antes de lo que siempre se ha pensado. El propósito del evangelio es que los creyentes, que los lectores se vuelvan creyentes y que los creyentes disfruten del beneficio de serlo. Fíjate lo que dice el mismo Evangelio de Juan, ya casi en su final. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales. Juan no nos habla de muchas, sino las suficientes. Dice aquí: hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio, y este es el propósito que yo quisiera que tú y yo siguiéramos en este estudio, que verdaderamente conozcamos más a Jesús, que creamos en Él y que creyendo en Él tengamos precisamente, como dicen las Escrituras, las sabias y fieles Escrituras, tengamos en Él vida eterna. Ahora, la palabra evangelio es una palabra que se ha reducido o que se ha consignado solamente al mundo eclesiástico. ¿Dónde escuchas tú la palabra evangelio? Bueno, pues sí, obviamente en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Sin embargo, el concepto, la palabra evangelio es una palabra que viene del griego, y lo que significa es algo muy sencillo. Significa un buen mensaje. Algunos lo han traducido como una buena noticia. Por cierto, ¿te gustan las buenas noticias? Ay, a veces quisiéramos escuchar más buenas noticias. Bueno, pues una buena noticia, eso significa evangelio. No vayas a pensar que es una palabra muy eclesiástica. No, significa un buen mensaje. Eso es lo que en términos sencillos significa evangelio. Ahora, ¿cuál buen mensaje? ¿A qué buen mensaje se referirá? También dentro de la iglesia hay muchos que han querido definir qué significa evangelio, qué elementos debe de tener el evangelio. Inclusive por ahí en alguna ocasión le regalaron a un pariente mío un libro que se llamaba El Evangelio Explícito, como si el evangelio requiriera de tanta explicación. Un buen mensaje simple y sencillamente se da. Y para preguntar cuál es ese buen mensaje o en qué consiste ese buen mensaje, otra vez volvemos a las Escrituras. ¿Por qué no le preguntamos a alguien que haya conocido también a Jesús, verdad? Y si hacemos esto, pues recurrimos al apóstol Pedro. Y con toda la autoridad que él tiene sobre la iglesia, él nos puede decir qué es el evangelio, en qué consiste el evangelio, cuál es ese mensaje, en qué consiste ese buen mensaje. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 24 al 25 dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hasta aquí el apóstol nos está hablando de algo que él ya ha leído. Él está haciendo referencia a las palabras inspiradas de un profeta. Y luego nos dice: y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Ahí está. Esta es la palabra que por el evangelio, por el buen anuncio, ¿sí?, por el buen mensaje, ha sido llevada a todos ustedes, ha sido anunciada. ¿A qué palabras se referiría? ¿A qué conceptos se referiría el apóstol Pedro? Bueno, como te decía, él citó a uno de los profetas, al profeta Isaías. Él es el que está diciendo eso: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto tú lo encuentras en Isaías 48. El profeta dijo que la palabra de Dios permanece para siempre. Mira, ¿cuántas cosas hay para siempre que tú conozcas? En realidad conocemos muy pocas cosas que en verdad son para siempre. La palabra de Dios obviamente es una de ellas. Y aquí dice el apóstol Pedro, es el que junta que esa palabra ha sido anunciada. Es decir, anunciar la palabra de Dios, ese es el evangelio.
Y otra vez, ¿a qué palabra de Dios se referirá? Pues a la que se refería también Isaías, muchos años, muchos siglos antes del apóstol. ¿A cuál palabra se referiría? Pues a las escrituras, a lo que estaba escrito. Sí, a la Torá, a lo que Moisés escribió, a lo que los profetas escribían, a esa palabra se está refiriendo. ¿Podríamos decir que el Evangelio es el anuncio de la Torá? Claro, por supuesto que sí. Si estamos de acuerdo con Pablo, si estamos de acuerdo con Pedro, si estamos de acuerdo con Juan, si estamos de acuerdo con los profetas, ¿verdad? Nosotros sabemos que la palabra de Dios ha sido un buen mensaje siempre, desde toda la vida. Siempre ha sido un buen mensaje. Así que, haciendo una definición sencilla, pero clara y precisa en base a la Escritura, yo concluí esto. Evangelio es el buen mensaje que anuncia la palabra de Dios. Es decir, Evangelio es el buen mensaje que anuncia la Torá, la instrucción de Dios. Lo que todos los autores bíblicos han conocido como la palabra de Dios. Si tú pensabas que Evangelio es solamente una parte de la Biblia, bueno, quiero decirte que no. Esa es una connotación, ahora sí, un tanto eclesiástica, un tanto fabricada, un tanto limitada. En realidad, Evangelio es el anuncio de toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda ella es verdad, porque toda ella es para siempre y porque toda ella es buena. Eso es lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan, precisamente. Había muchas personas que ya en tiempos de Jesús pensaban que Jesús hablaba de otra cosa distinta a la Torá. Sin embargo, aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús mismo aclara y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, no penséis que he venido a abrogar la Torá. O los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Te repito la cita para que tú la revises y revises todo lo que te estoy enseñando. Mateo 5, versículo 17. Jesús no vino a dar un mensaje distinto, diferente al de los profetas. Jesús no vino a dar un mensaje contrario o distinto al de Moisés. Y el apóstol Juan en su evangelio lo va escribiendo al igual que en el evangelio de Mateo. Son evangelios que nos enseñan que hay una continuidad, hay una armonía, hay una continuidad en la palabra de Dios y en ese mensaje. Hay muchos que se han esforzado por decir que hay un mensaje antes de Cristo y un mensaje después de Cristo. De hecho, la cristiandad, la iglesia cristiana, se ha esforzado mucho en hacer pensar a la gente que esto es así. Por ejemplo, te voy a dar un dato que tú lo puedes revisar prácticamente en cualquier Biblia. Si tú revisas el índice de alguna Biblia, quiero decirte que la Biblia es una edición de la palabra de Dios. Sí, se conjuntaron, se escribieron, se acomodaron, se ordenaron. Todo eso es una edición, ¿verdad? Y se presentaron de una forma ordenada todos los escritos que conforman la Biblia. Cuando tú ves al principio de ellos vas a encontrar un índice y lo primero que vas a ver en el índice es que la Biblia, como tal, como una edición humana, ha sido dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, así se le llama. Sin embargo, cuando tú lees las escrituras, sí, el contenido, ya no la edición humana, sino cuando tú lees lo que dijeron los profetas, lo que dijo Jesús, lo que dicen los evangelistas, los apóstoles, en fin, lo que todo el mundo, los autores de la Biblia, te vas a encontrar con que esa división simplemente no existe. La palabra es la misma, es continua y es un buen mensaje de principio a fin. ¿Sale? Así que ni Dios, ni Jesús, ni los apóstoles, nadie habló de una cosa semejante como partir la Biblia o partir la palabra de Dios en un mensaje antes y después. Y el Evangelio de Juan te muestra una continuidad entre el llamado Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Por qué? Porque así lo presentó nuestro Señor Jesús. Ahora, el Evangelio de Juan, lejos de ser un escrito simple o sencillo, es un escrito profundo, es cierto, nos habla con claridad. Aborda el tema de la deidad del Mesías, un tema complejo, un tema profundo, pero el Evangelio de Juan no solamente es profundo por eso, sino que además el autor mismo es un autor
un tanto complejo, ¿sí? Dentro de todos los autores de la Biblia, el apóstol Juan es complejo por varias cosas, pero es muy bueno leerlo, es indispensable leerlo, porque en primer lugar él tiene una cercanía muy fuerte con Yeshua. Si tú quieres conocer a Yeshua, bueno, pues obviamente tienes que ver a alguien que lo haya conocido de manera personal, y uno de los mejores exponentes de ello, pues es precisamente Juan. Pero no solamente por eso resulta un tanto complejo, sino por su cercanía, la cercanía de Juan que tiene con la cultura judía. Es decir, necesitaríamos, y bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, necesitamos conocer un poco más la cultura judía del primer siglo. Y sobre todo, ¿quién es este Juan? ¿Quién es este apóstol, el apóstol amado, que nos habla de la persona más maravillosa que ha existido jamás? De Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, como lo conocemos aquí en Occidente. Y es que Juan tenía una cercanía muy grande, muy fuerte, muy ligada con la cultura judía. Claro, tú dirás, pues es que es judío. Sí, pero además de eso, con las actividades del templo. Sí. Así que Juan nos habla con muchísima naturalidad. Cuando tú llegas al Evangelio de Juan, tú vas a encontrar que te tratan con mucha naturalidad, como si tú y yo comprendiéramos, así como él lo comprendía, aspectos simbólicos como el agua, la sangre, el viento, el espíritu, el tabernáculo, en fin, cosas que un sacerdote judío maneja con una manera pues muy sencilla, muy conocedores de todos estos términos. Así te los maneja, y bueno, a veces pasamos por alto esos términos, pero en medio de todas esas palabras, Juan nos está expresando, nos está explicando quién es Jesús. Nos está explicando lo maravilloso, ¿verdad?, de quién es Jesús. No tanto porque tengamos que comprender el todo, sino más bien porque tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Jesús. Así que abordaremos el Evangelio de Juan de una forma expositiva, tratando de llevarlo versículo por versículo, ¿verdad?, para que nosotros podamos comprender un poco mejor. Así comenzamos con el Evangelio de Juan. En esta ocasión quiero decirte que, bueno, escogí esta camisa que traigo hoy porque se relaciona precisamente con el Evangelio de Juan. Se relaciona porque proceden del mismo lugar. Tuve la fortuna de hacer un viaje allá a Medio Oriente, en la zona que hoy se conoce como Turquía, visitando las regiones donde precisamente se escribió este Evangelio. En estas ciudades, el día de hoy, tú puedes encontrar ruinas, ¿verdad? Muchas ruinas, muchas muy buenas. Algunas donde se cree, por ejemplo, que estuvo la tumba de Felipe, otra donde vivió el apóstol Juan también, donde se supone que vivió el apóstol Juan. Y bueno, sí sabemos que fue escrito el Evangelio en lo que hoy es Turquía. Entonces, para tener un poquito de ambientación, quise en esta ocasión portar esta prenda que también procede de donde procede el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Juan, un judío que está acostumbrado a leer la Torá, y le gusta comenzar, ¿cómo comienza la Torá? En el principio, es decir, una palabra hebrea que se dice Bereshit, en el principio. Y así empieza Juan, ¿verdad?, su evangelio, y así empieza también alguna de sus cartas, que por cierto ya la vimos. Ahora, en el evangelio dice aquí la palabra verbo porque así viene traducido del griego, que son el idioma con el más antiguo, los textos más antiguos que se tienen de este evangelio, bueno, pues vienen en griego, no porque haya sido escrito en griego. Obviamente Juan, como un judío, ¿verdad?, no ha de haber escrito su evangelio en griego. Él lo que quería era mostrarle a su nación, a los judíos, que Jesús es el Mesías, precisamente es el esperado, el anhelado, el Hijo de Dios. Entonces, obviamente, él pues no escribió en griego. Sin embargo, como te digo, los textos más antiguos que se tienen son en griego, y de ahí viene la palabra verbo. Viene de la palabra logos en griego. Sin embargo, si nosotros vamos
a un texto que, bueno, ya contamos con algunas otras versiones de la Biblia y podemos ir a una que lleva por nombre la Biblia Kadosh. Kadosh es un término hebreo, sí, que significa santo, bueno, o sea, la Santa Biblia, pero dicho en hebreo. Nosotros podemos recurrir a él y utilizan otra palabra diferente, algo que estuvo más apegado, que está más apegado a lo que Juan escribió, al concepto que Juan, un judío, tenía. Y fíjate cómo dice aquí la Biblia Kadosh. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Adonai, y la palabra era Adonai. A lo mejor te puede sonar pues muy parecido, ¿verdad? Porque lo que estamos cambiando es la palabra verbo por la palabra palabra. Y es que ese término palabra es algo que los judíos manejan hasta el día de hoy como precisamente referirse a la palabra de Dios, ¿sí? A la palabra de Dios. Tener que ir por logos y tener que ir por verbo y tener que ir por traducción, a lo mejor se vuelve un poquito complejo y se pierde el sentido de lo que Juan nos estaba diciendo. Juan nos está diciendo que siempre ha existido una palabra, como lo dijeron los profetas, y esa palabra, la palabra eterna de Dios, ¿sí?, estaba desde el principio con Dios, y de hecho, esa palabra es Dios. Y más adelante nos va a decir que esa palabra tomó una forma humana. Este concepto de que la palabra se vuelva humana no tenía problema en el judaísmo, al menos hasta la Edad Media. En estos 2000 años entre judaísmo y cristianismo, que en muchas ocasiones se han visto como opuestos y han estado discutiendo mucho, ha llegado el punto en que la cristiandad ha insistido que la palabra se volvió carne, tal y como lo dijo un judío del primer siglo. Pero bueno, el judaísmo se ha dedicado a negar eso y es algo interesante que hasta la Edad Media el judaísmo no tenía problema en aceptar que Dios tiene un hijo, un único hijo, que procede de él. De hecho, en los Salmos existe, ¿sí? De hecho, David, el rey David, ya había escrito acerca de ello. De hecho, los profetas ya han escrito acerca de ello. Pero bueno, esta pugna entre dos religiones ha hecho un poquito difícil de ver esto. Sin embargo, no tiene nada de dificultad si tú simple y sencillamente sabes que la palabra de Dios se hizo carne. Luego dice Juan 1:3, dice, todas las cosas por él, por esa palabra, por ese verbo, ese logos, por esa palabra fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una de las cosas importantes que Juan nos está diciendo es que esa palabra es el origen de todo, ¿sí? Si nosotros queremos saber cuál es el origen absolutamente de todo, bueno, el origen es esa palabra, la palabra de Dios. Todo tiene su origen en la palabra de Dios. Pero también todo propósito tiene, todo propósito de la vida de cualquier cosa encuentra su propósito precisamente en la palabra de Dios. Y obviamente esto nos incluye a nosotros. Si tú quieres saber cuál es el origen de tu vida, si tú quieres saber cuál es el propósito de tu vida, tienes que ir a esa palabra de Dios, a esa palabra viva de Dios, ¿sale? Y además aquí también dice que es la luz. Para un judío decir la luz significa la instrucción de esa palabra. Cuando no estábamos en luz, pues simple y sencillamente desconocíamos lo que dice la palabra de Dios, desconocíamos lo que dicen las escrituras. Cuando tú comienzas a aprender acerca de Yeshua, cuando tú comienzas a aprender de los profetas, comienzas a aprender de la Torá de Moisés, cuando empiezas a conocer de los salmos, tú empiezas a estar en esa luz, ¿sale? Entonces esa palabra es esa luz, a eso se refiere, ¿sí? No a que prendamos un foco, sino a que tengamos el conocimiento de la eterna verdad. No hay otra, es la verdad de la palabra de Dios. Y luego dice Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos lo creyesen por él.
No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Juan el Bautista, como cualquier servidor de Dios, sabía su función. Él no es la luz, no debe de atraer hacia él a las personas, sino al contrario, debe de atraerlos hacia Jesús, dar testimonio de que Jesús es la luz. Todos los videos que yo hago, todas las enseñanzas que yo tengo, todo lo que yo he aprendido a lo largo de los años de la palabra de Dios y lo he podido compartir en iglesias, institutos y ahora lo hago por este medio, todo tiene el propósito de que tú conozcas más a Jesús. Jesús se revela a ti, Jesús se presenta a ti, Jesús te conoce a ti, ¿verdad? Y todo el esfuerzo que yo hago no es para otra cosa, sino para que tú le conozcas más, le valores más, estés más con él. Es decir, si de alguna palabra de ánimo te pueden servir mis estudios, es para que conozcas a Jesús, conozcas a Yeshua, sigas con él, no te canses de conocerlo, día a día lo busques más en las escrituras. ¿Qué más que en alguna religión o en otra o en algún? No, que cuando tú veas una persona que quiera adjudicarse, la verdad, que cuando tú veas una persona que quiera adjudicarse la exclusividad del conocimiento de Dios, tú sepas que esto no es así. El único que debes de conocer es a Jesús. Y así como Juan, así como los apóstoles, así de una manera muy sencilla y muy humilde de un servidor, mi propósito es el mismo de ellos, que tú le conozcas más, que tú estés con él, que tú creas en él y que tú tengas vida eterna, pero por él. Porque para él y por él son todas, absolutamente todas las cosas. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Sí, el propósito de todo el mundo es Jesús. Dice, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este es un versículo que se ha utilizado, ¿verdad?, en la cristiandad para decir que los judíos no le recibieron. Sin embargo, cuando tú lees el Evangelio, pues ves que eso no es así. Los judíos le aceptaron, le recibieron, creyeron, confiaron en él, le amaron, ¿verdad? No tanto los líderes o la mayoría de los líderes judíos, pero sí el pueblo de Israel sí le conoció. De hecho, la primera iglesia durante los primeros años, durante muchos primeros años de la iglesia, todos ellos fueron judíos. Los gentiles fueron añadiéndose poco a poco, pero sí los judíos sí le recibieron. Sí le recibieron, escribieron de él, todos los evangelios son escritos judíos, todo el Nuevo Testamento es escrito judío. Así que gracias a los judíos que le recibieron, es que tú y yo conocemos de él, ¿sale? Y bueno, el creyente actual se puede asombrar del hecho de que quien recibe las enseñanzas claras, directas de Jesús, también va a recibir una resistencia, inclusive en su propio círculo de fe. Sí, si tú aprendes de Jesús, si tú aprendes lo que dice Jesús, lo que él enseñó, que no te extrañe que inclusive dentro de tu mismo círculo de fe haya quien no le reciba. Así que esto de que los suyos no le recibieron sigue vigente hasta el día de hoy. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia inmediatamente regresa a poner atención en los que sí hemos creído en Yeshua, en los que sí hemos creído en Dios. Esos son los que llaman la atención de nuestro Dios y Padre Celestial. Esos son los que tienen la atención de nuestro bendito Salvador Yeshua. Y a todos los que creemos en su nombre, es decir, a todos los que creemos en sus enseñanzas, a todos los que procuramos día a día apegar nuestra vida a lo que Él dijo, a lo que Él enseñó, y no tanto a lo que los hombres digan. Todos aquellos que creemos en su nombre somos los que recibimos vida eterna. Mira, con estos versículos, con estos primeros 12 versículos, tú puedes descubrir algo muy interesante. Nadie tiene la exclusividad de la verdad. Y si tú te acercas a Jesús, si tú te acercas a las Escrituras y tú le pides a Jesús que Él te enseñe las Escrituras, ¿verdad? Con esa sencillez, con esa naturalidad, tú vas a recibir esa enseñanza.
Es muy útil, ¿verdad? Aprender en alguna institución, puede llegar a serlo, ¿verdad? Sin embargo, el mensaje de vida de la palabra de Dios está al alcance de cualquier persona. No hay una exclusividad, no hay una religión, no hay un instituto, no hay una corriente, no hay una denominación, no hay nada de eso que pueda garantizarte que tú puedas recibir la enseñanza de Jesús. Pero si tú te acercas a las Escrituras, eso sí te garantiza que tú puedes aprender las Escrituras, tú puedes aprender las enseñanzas, porque no hay acepción de personas. Así que conocer a Jesús es más sencillo y más fácil de lo que podríamos haber pensado. Y el apóstol Juan nos está diciendo esto: acércate a Yeshua, porque a todos los que le reciben, a esos les da el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Como te dije muy al principio, Juan es un judío que maneja conceptos hebreos, que maneja conceptos judíos, como si los lectores también los conociéramos. Y aquí mencionamos algunos, ¿verdad? Por ejemplo, dice que habitó entre nosotros. La palabra habitó ahí en el griego es la palabra sekenó, que coincide con el hebreo de Shahan. Y es que Juan nos está diciendo que él habitó entre nosotros, está diciendo que él, Shahan, habitó entre nosotros. Shahan viene de Mishkan, otro concepto hebreo que significa el lugar de habitación. Y con esto nos está refiriendo precisamente al tabernáculo, al Mishkan, como si tú y yo conociéramos perfectamente el Mishkan de Moisés, el Mishkan, el tabernáculo en el desierto. Y está diciendo: mira, así como ¿se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan del tabernáculo? ¿Se acuerdan de que ahí estuvo la Shekinah de Dios, la gloria de Dios? Todo esto nos está hablando Juan. Te digo, como un sacerdote del templo, como un sacerdote del tabernáculo de Moisés, donde ellos vieron la gloria de Dios, donde ellos oían el ruaj, el viento, donde la presencia de Dios. Bueno, Juan te está diciendo, la otra vez donde la humanidad tuvo así de palpable, así de casi tan cerca la presencia, la gloria de Dios, fue en el tabernáculo de Moisés. Bueno, así fue ahora que conocimos en carne a Yeshua HaMashiach. Así, la otra vez que la humanidad pudo ver la gloria de Dios es en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso nos habla de que Él habitó entre nosotros, es decir, que Él hizo su tabernáculo de nosotros. Esto no es nada raro, no es nada nuevo, porque por ejemplo, el profeta Ezequiel dice en Ezequiel 37:27, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir, el hecho de que habitara en un tabernáculo Dios mismo entre la gente no es nada nuevo. Y dice Juan que él lo vio con sus propios ojos. Y dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quisiera yo cerrar aquí con este texto, este tiempo de enseñanza hasta este momento, para que tú te des cuenta de la maravilla que es conocer al Dios eterno en la persona de Jesucristo. Mi invitación para ti, para que me sigas acompañando a conocer acerca de este evangelio, este hermoso evangelio, y conocer acerca de cuál fue la perspectiva del apóstol Juan, ¿sí? Un judío del primer siglo que nos puede enseñar de las maravillas de Jesús de Nazaret. Te invito para que sigas pendiente.
le des clic a la campanita, también te suscribas y, ¿por qué no?, compartas estas enseñanzas con otras personas, tal vez con tu familia, tal vez con tus amigos. Y nos vemos en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.